Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy tenemos información muy útil para todas aquellas personas que tienen autos de 10 o más años. Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar estos vehículos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque, como siempre, vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la visita de Daniel Marx. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya está con nosotros Santiago Chelala y hoy nos está acompañando Rafael Aldazábal para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Más adelante va a estar con nosotros Maite Peñoniori para brindar información de seguros. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Rafael? Bien, gracias, muy bien. Santi? Bueno, vamos a arrancar con todos los temas que tenemos para hoy y vamos a comenzar hablando de los intentos que llevó adelante el gobierno en los últimos días para reducir la demanda de dólares, intentos que no fueron del todo fructíferos, ya que si bien se logró que el dólar blue deje de subir, este no bajó, ¿no? Se mantuvo en torno a los 15 pesos por debajo del máximo igual alcanzado la semana pasada. Es así, ¿no, Santi? Sí, así es, Ale. Muchos economistas estuvieron de acuerdo en diferentes ámbitos con esta decisión del gobierno de subir la tasa de referencia para los depósitos a plazo fijo en pesos y por lo tanto, bueno, hacer más atractivas las inversiones justamente en moneda local. Pero, bueno, a pesar de eso parece que las elecciones son más fuertes en este caso. La incertidumbre electoral hace que el tipo de cambio informal se mantenga alto. Ojo que Banoli dijo que la codicia puede más que el miedo, por lo menos hizo un balance de estos 6 meses y dijo, la codicia puede más que el miedo. Así suele ser, o todo tiene un precio, Si uno quiere, bueno, mantenerse en pesos justamente, bueno, hay que pedir una tasa de interés bastante alta, que te decía, en eso hubo coincidencia de economistas de diferentes sectores, pero bueno, lo cierto es que se acercan vencimientos en moneda extranjera, los de octubre. Lo cierto es que Brasil está devaluando y suma presión sobre la moneda local. Recordemos que es el principal socio comercial de la Argentina y que por lo tanto si devalúa le resulta más caro comprar bienes locales y por lo tanto, bueno, ¿cómo va a hacer el gobierno para aumentar esas alicaídas reservas internacionales? Justamente, Ale, de lo que se está hablando es de un nuevo swap con China, de tratar de, tener dólares por la vía de esta deuda directa que se está teniendo con el Banco Central chino. Bueno, son las alternativas que hay. Por ahora el frente externo luce bastante complicado, con exportaciones en baja, con precios de los commodities que nos suben. Vamos a hablar seguramente de esto con Daniel Marx más adelante, pero la Reserva Federal va a subir también la tasa de interés internacional y todo esto, te decía, suma presión frente a un dólar que hasta que no se aclare el panorama electoral probablemente siga estando como está ahora, con alta volatilidad o días de subas abruptas y también bajas pronunciadas cuando el gobierno interviene. Sí, hay que mencionar igual que a diferencia de otros momentos a lo largo de estos últimos años en los que se registraron tensiones cambiarias, las reservas se mantienen estables, las reservas del Banco Central, que son una medida esencial para ver cuál es el grado de control que tiene el gobierno sobre la situación. Eso hay que puntualizarlo, Si uno por ahí analiza otros momentos en los que se registraron picos en el mercado cambiario, las reservas tendían a mostrar fuertes caídas, ¿no? En estas últimas semanas las reservas están completamente estabilizadas y ese es un punto importante como para dar cierta tranquilidad, ¿no? Y calmar un poco las aguas, ¿no? Sí. Respecto a lo que se escuchó en estos últimos días, hay gente diciendo que el plan de Axel Kicillof se agotó. Me parece, bueno, hay que poner la situación en perspectiva, ¿no? Bueno, es cierto, pero también uno podría decir que la contabilidad de las reservas internacionales se maneja o está estable, pero dentro de esas reservas hay de todo, hay diferentes versiones de lo que hay adentro, si hay más deuda, menos deuda. Lo que sí me parece, Ale, que es una muy buena noticia es que los plazos fijos, ¿no? Y los depósitos en pesos están bastante estables, que no hay una corrida bancaria como hubo en otros momentos. Me parece que este también es un dato a tener en cuenta, más allá de que las reservas internacionales están un poco bajo la lupa
lupa porque ahí no se sabe bien qué hay. Sí, pero están estabilizadas, eso es lo importante, a menos que nos estén mintiendo, ¿no? Pero es importante ver el aspecto dinámico de la cuestión y eso no se puede negar, ¿no? En todas las semanas que viene durando este aumento del dólar blue están estabilizadas. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen autos de 10 o más años. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar este tipo de vehículos? Así es, Ale, hicimos un relevamiento para ver cuáles son las 5 más convenientes del mercado. Primero les vamos a mostrar 2 opciones para un auto modelo 2005. ¿Sí? La primera opción tiene que ver con una cobertura, una póliza con responsabilidad civil. Tenemos la compañía Provincia de Seguros con un costo mensual de 415 pesos, Seguros Rivadavia 505 pesos, Federación Patronal 530 pesos, RSA 552 y Zurich también con un costo de 552 pesos mensuales. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver un seguro para autos de 10 años, pero un tercero completo, ¿sí? Que tiene algunas coberturas más. Bueno, por ejemplo, Provincia Seguros, 706 pesos. La Caja, 748 pesos. Tenemos Mercantil Andina, 762 pesos. Rivadavia, 868. Y Zurich, 875 pesos. Ahora vamos a pasar a un auto que tenga más antigüedad, ¿sí? Un auto de 15 años, a ver cuánto costaría. Seguro para autos de 15 años, responsabilidad civil. Provincia de Seguros, 453 pesos. Zurich, 497. Seguros Rivadavia, 505 pesos mensuales. Federación Patronal, 530 pesos mensuales. Y QBE, 556 pesos por mes. Pasamos ahora también a ver uno de tercero completo, también para un auto con 15 años de antigüedad. Provincia Seguros, en el primer lugar, el más económico, 702 pesos. Mafre, 780, La Caja, 789, Mercantil Andina se ubica cuarta, 789, y Zurich, 844 en un seguro para un auto de 15 años y un tercero completo. Bueno, información muy útil entonces si tenés este tipo de vehículos. Y vamos a cerrar este bloque haciendo un breve repaso por lo sucedido a nivel local, un mercado que mostró ciertos vaivenes, ¿no? Esta semana, Rafael. Unos vaivenes que parecían en la Concagua. Sí, realmente. Si entendemos por los mercados, especialmente las acciones, hay que ver que vienen de un año bueno, digamos, con una suba del orden del 40%, sobre todo si sacamos el sector petrolífero de la inversión, que parece lo lógico porque creo que quedan pocos inversores en petróleo en Argentina hoy todavía, ¿no? Pero una fuerte caída el lunes y después una recuperación bueno, y tanto ahí ayer como hoy, caemos a ¿no? esta semana, donde han ocurrido todas estas cosas en el orden internacional que estaban mencionando, y bueno, los mercados reaccionaron de acuerdo a eso, es decir, de un Merval que superaba los 1.200 pesos, aunque el Merval no es del todo representativo de una inversión lógica en la bolsa, pasa que bajaron estrepitosamente, es decir, entre 15 y 17% las principales acciones, y ya ayer se fueron calmando y hoy van mostrando una importante recuperación del orden del 3 al 4%. Bueno, que es de esperar que, sobre todo en las empresas que andan más o menos bien, se vayan distanciando y que se alejen de los promedios como se están manejando actualmente. Muy bien, bueno, cerramos igual, Rafael, ahora este bloque, nos tenemos que ir. En instantes estamos nuevamente de regreso. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder rápidamente a tus preguntas. Por ejemplo, tenemos la consulta de Dante sobre el estado del Banco Nación. El principal banco del sistema financiero argentino y por supuesto el agente financiero del Tesoro Nacional. Vemos sus números en pantalla, un patrimonio de 44.533 millones de pesos, depósitos por 292.820 millones. No paran de crecer los depósitos del Banco Nación. Resultados, 5.242 millones positivos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez. Cara sonriente para el Banco Nación.
Bueno, cambiamos de tema. Hay un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Busca incrementar las sanciones para los responsables de accidentes de tránsito con muerte o lesiones graves. Maite dialogó en la calle con el público, con la gente, sobre esta iniciativa. Café Financiero habló con la gente para conocer su opinión sobre este proyecto y si creen que puede contribuir a generar una actitud más prudente por parte de los automovilistas. Por supuesto que sí. El punto es lo mismo de siempre. La justicia tiene que ser independiente de todos los partidos, totalmente, para poder realmente impartir justicia como corresponde. Yo creo que va a ayudar bastante. El tema es que lo hagan. El tema es que se haga el proyecto, no que sea algo que se hable, sino que se logre llegar a concretar. Siempre más donde vivo yo, que es la parte de zona sur, está lleno de accidentes. Yo creo que sí, porque así habría menos accidentes y la gente andaría en la calle con mucho más cuidado. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Es más, tendría que haber alcohol cero, una ley que se haga alcohol cero. No pueden manejar nada que tenga nada de alcohol. Si es muerte, tendrían que meterlos en... Le diría cadena perpetua, porque no pueden por qué deshacer una vida. Muy bien, cerramos este bloque respondiendo a una consulta sobre una compañía de seguros. En este caso es Germán el que nos consultó por Zurich Seguros. A ver, tienen un activo de 3.381 millones, un pasivo de 2.944 millones. El patrimonio, 437 millones, lo que da un resultado negativo de 16 millones, con primas de 2.511 millones y 7.574 juicios. Está dentro de los indicadores esperables en el mercado, así que le damos luz verde. Perfecto, nos vamos al regreso, vamos a estar dialogando con Daniel Marx. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto siempre. Bueno, en estas últimas horas se concentró la atención en el atraso cambiario que presenta nuestra economía, con los empresarios industriales manifestando su preocupación sobre este tema y el ministro de Economía criticando a lo que llamó el Club de los Devaluadores. Daniel, ¿crees que el atraso cambiario que hoy tiene la Argentina, que hoy tiene nuestra economía, es grave? A ver, pongámoslo así. Argentina tiene una tradición del gobierno tratar de fijar el tipo de cambio. En muchos otros países el tipo de cambio flota, es decir, el gobierno tiene mínima intervención o deja que se fije el precio entre oferta y demanda. Y la intervención es un poco suavizar los picos para un lado y para el otro y acumular algunas reservas. Bueno, de hecho es lo que está sucediendo en estos días. Entonces, en los países vecinos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, que hubo una devaluación importante en este último año, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema es que cuando se fija un tipo de cambio, así sin el juego tanto de oferta y demanda, bueno, se corre el riesgo de atrasarlo o adelantarlo, digamos, dicho entre comillas, porque en este caso tuvimos una evolución de costos importante en los últimos años que hizo que supere esa suba de costos a lo que puede ser la evolución del mismo tipo de cambio. Por lo tanto, se hace más cara la producción medida en dólares y por lo tanto resulta más difícil exportar y resulta más fácil importar. Subieron más los costos para las empresas que el precio de su producto. Así es. Después otro hecho que también siempre hay que tener en cuenta es qué pasa con las otras monedas, digamos. Y lo cierto es que en los últimos meses, en particular, ha sido bastante fuerte la devaluación de las monedas que le importan a Argentina por la situación de competencia o de cercanía y por lo tanto lograr influir o no lo que son los movimientos de comercio exterior e incluso los movimientos de capitales que lo vienen acompañando. Pero ¿por qué, Daniel, esto es trascendente para el ciudadano, para el consumidor argentino? Bueno, eso tiene varios efectos y es un poco el dilema que es bastante corriente en Argentina, que es, digamos,
qué es lo que uno considera bueno para hoy y qué es lo que uno puede considerar bueno en el mediano y largo plazo. Claro. Si uno devalúa, en el primer efecto es suba de precios y pérdida de poder adquisitivo. Definitivamente. Si uno pierde competitividad, corre el riesgo de quedarse sin empleo. Claro. Entonces, de que las empresas empiecen a echar gente, de que empiecen a quebrar empresas y se empiece... Bueno, de hecho, en los últimos años ha habido una merma de creación de empleo por parte del sector privado, que fue compensada en parte por el sector público, ¿no? Así es. Entonces, siempre está este dilema donde uno a veces prefiere, atender el tema del día de hoy para mañana y descuida lo que es la cuestión más de largo plazo, de competitividad y tratar de ir acrecentando la fuente de ingresos y empleo. Hablabas, Daniel, de lo que pasó con las monedas de los países vecinos en los últimos días o meses. ¿Y qué tal lo que pasó con China, que tuvo un derrumbe de la bolsa muy importante? ¿Y cómo puede impactar, cómo puede seguir esto y cómo puede impactar en Argentina? Bueno, en China se nota que había habido una suba muy, muy extraordinaria de los precios de las acciones. Particularmente desde principios de este año, la suba había sido extraordinaria, a un punto tal que la relación precio de las acciones contra las ganancias de la compañía superaba los 140 veces, cuando en el mundo el promedio hoy está debajo de 20. Entonces, vino la corrección. La corrección nos da que aún a estos niveles la relación precio-ganancias es superior al promedio mundial. Uno puede decir, puede justificar o no por el hecho que China puede crecer más fuerte y las ganancias futuras serán bastante superiores a las actuales, pero se hace difícil el caso. Y en China además hubo un tema importante que motorizó esta suba, que fue la disponibilidad de crédito para comprar acciones. Y de alguna manera fue eso también una política del gobierno. Lo que alimentó la burbuja. Exactamente. Y eso impacta, sí, en el consumo, en el sentido que la gente se siente menos rica o perdiendo capacidad de compra y por lo tanto ajustando su nivel de consumo. Y el tercer shock externo, si querés, ¿no? Tenemos por un lado la devaluación del real, por otro lado China, y el tercero vendría a ser la tasa de interés de los Estados Unidos. ¿Te parece que va a subir en el corto plazo y cómo puede impactar en la Argentina? Está anticipado que vaya a subir. Yo creo que la pregunta siempre que estamos haciendo es cuándo, si va a ser dentro de un mes o dentro de 3 o dentro de 6. Pero yo creo que el impacto ya se está viendo en parte porque ha sido la apreciación del dólar, caída de las monedas como el real y caída de precios de las materias primas. Si hemos visto el final o no está en duda. Yo creo que la cosa podría lamentablemente ser un poco más complicada para adelante, pero igual tengamos en cuenta. La suba de la tasa de interés en Estados Unidos que estamos hablando serán 25 puntos básicos, o sea, 0,25 sobre niveles que están apenas arriba de 0. Entonces, esta es una tasa histórica nominal extraordinariamente baja, aún teniendo en cuenta esta suba. De todas formas, teniendo en cuenta que se viene un contexto seguramente más complejo que el que venimos viviendo en estos últimos años, ¿no? Y se viene un cambio de gobierno. Entonces, una pregunta difícil, pero ¿crees que las próximas autoridades van a poder evitar una devaluación del peso? ¿Una corrección importante en el valor de la moneda? Bueno, la manera de evitarla es una caída sustancial en la tasa de inflación, para empezar, porque decimos el tema de competitividad y costos. Es un gran grado de confianza que haga que ingresen los capitales y que haya un marco que esto lo ayude, y eventualmente una mejora de las condiciones externas, que es eventualmente una suba del real, entre otras monedas, una suba de precios de commodities. Si no, uno no puede pensar que esto es un caso aislado, Argentina no existe en relación al mundo o el mundo no le importa. Por eso, o sea, en principio crees que va a ser difícil evitar una devaluación, excepto, que entren capitales de manera muy
muy fluida, cosa que no parece tampoco. Igual algo se tiene que hacer, ¿no? Algo se tiene que modificar, algo se tiene que cambiar para que eso suceda. Por eso decía, es un contexto digamos, mucho más favorable que el que tendríamos ahora. En el último tiempo la Argentina emitió una gran cantidad de deuda en pesos a tasas crecientes, por encima del 25%, a lo que se suman los swaps con China y otra deuda en dólares. ¿Te preocupa, Daniel, el ritmo al que la Argentina se fue endeudando este último año o te parece sostenible? Pondría así, digamos, Argentina, desde mi punto de vista, tiene un stock de deuda superior al que se declama, porque hay muchas contingencias que no están contabilizadas. Y estamos viendo cada tanto, aparece últimamente, por ejemplo, todo el tema del petróleo plus y demás. De repente fueron 800 millones de dólares más de deuda. Bueno, el Club de París fueron 3.000 más de lo que estaba contabilizado. Bueno, hay varias cosas que ahí hay que incorporar. Ahora, el hecho de incorporarlas no da que Argentina tiene un stock de deuda extraordinariamente alto, sino, yo diría, tampoco lo tiene extraordinariamente bajo, digamos. Entonces empieza a preocupar, o habría que mirar cuál es la trayectoria futura. La trayectoria futura tiene que ver con la situación fiscal y de balanza de pagos. Y eso, por lo menos en materia fiscal, tenemos un desequilibrio creciente y ahí yo creo que hay que mirar las cosas con mucho más cautela, porque si uno dice, bueno, hoy la foto puede estar más o menos en el promedio, no tan buena como algunos dicen, ni tan mala como otros han pensado, pero la película tiene una tendencia que yo creo que requiere algún cambio para que el stock no sea un problema más adelante. De todas formas, teniendo en cuenta lo que decías antes, ¿no? Que para que la Argentina, para evitar una devaluación, necesitaría el ingreso de capitales, ¿no? Y al mismo tiempo, para lograr que ingresen capitales, la Argentina debería arreglar, ¿no? Su situación con los acreedores externos. O sea, que de alguna manera ves inevitablemente un arreglo o algún tipo de negociación con los fondos buitre en el próximo gobierno? Yo creo que es un tema que Argentina va a tener que superar. Me parece que, bueno, hay por supuesto posiciones encontradas y Argentina tiene buenas razones para mantener una posición que no otorgue todo lo que se le está pidiendo. Pero bueno, hay que buscar un camino de normalización dentro de lo que es lo razonable y lo que es aplicable en términos de, digamos, normas de comportamiento incluso internacionales. Muy bien, bueno, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las opiniones de Daniel Marx sobre los problemas que viene afrontando la Argentina, como su atraso cambiario, un tema que, como decíamos al inicio, generó cruces entre los industriales y el ministro de Economía, y las perspectivas a futuro, algunas de las medidas que deberá evaluar el próximo gobierno. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.